Vale, para empezar a cortar la espiga, empezaremos por la línea del espaldón, por las caras. Esta es la primera línea que vamos a cortar. ¿Por qué? Es sencillo. Si empezamos por aquí y por la razón que sea cometemos un pequeño error o nos pasamos de la línea a la que debe llegar la sierra, luego cuando cortemos la otra línea para quitar el desperdicio, lo que va a pasar es que antes de que los dientes de la sierra lleguen al punto del espaldón y lo estropee, vamos a parar porque automáticamente se va a liberar la pieza de desperdicio y ya nos va a salvar de llegar a ese punto que sí que se vería. Sin embargo, si nos hemos pasado en el otro sentido, el mordisco de los dientes va a quedar en la espiga y va a quedar tapado, no se va a ver. Lógicamente es mejor que no pase, pero de pasar es mucho mejor que pase en una zona que no se va a ver que si lo hiciéramos en este sentido, y entonces aquí sí que se vería por los cantos el mordisco de la sierra. Esa es la razón de empezar. Yo para hacer este tipo de cortes me preparo un simple apoyo, o sea, esto es algo que siempre tienes por el taller, es una tablita y uno de los topes del banco y ya está. Entonces esto me sirve para sujetar la pieza aquí con una mano y con la otra la sierra, y tengo libertad para mover la pieza, para todo, en lugar de estar sujetándola con los sargentos o en el tornillo de banco que tienes que estar quita pon y se trabaja peor porque está más bajo, ¿vale? Y de esta manera protegemos también la mesa de trabajo, porque si lo hiciéramos aquí directamente es fácil que nosotros estemos mirando este punto, esto no lo veamos y ¡pum!, esto muerda, estropee la mesa, ¿vale? Entonces es simplemente un tope de apoyo. Incluso la plancha de cepillar, el tirador, pues nos valdría para esto mismo, porque tiene la misma función. Siempre, bueno, protegiéndolo para que la sierra no corte en un lugar indebido y estropee el accesorio que tenemos construido. Pero vamos, que esto es algo de lo más básico y no hay problema. Incluso me podría poner aquí en los topes de banco con la madera y ya tendría igual un apoyo. No es otra cosa más que un tope. El agarre de la sierra, como siempre, vamos a utilizar una Dozuki de 210 milímetros con un diente apropiado al corte que vamos a hacer. Entonces, este modelo pues me va bien. Hay otros, muchos, y valdrían igualmente. El uso de la sierra ya lo conocemos, es repetir lo mismo. Los dedos que mandan son índice y pulgar. Alineamos el brazo, nuestra posición es a 45 grados respecto del corte, no podemos estar encima ni muy alejados, sino a una distancia que nos permita el movimiento fluido de la sierra. Y luego lo que sí es importante de esta posición es que la línea del espaldón está hacia mi izquierda y la sierra que cae sobre el desperdicio queda a la derecha de esta línea. Esto me permite estar en una posición donde yo la línea la veo perfectamente. Si lo hiciéramos al revés, si cortáramos así, ¿vale?, apoyáramos así, tendríamos que cortar así. Tendríamos que poner lógicamente por aquí la sierra y entonces la sierra me está tapando la línea del espaldón por este lado. Tendría ya que asomarme, con lo cual estoy perdiendo equilibrio y fluidez en el corte, ¿vale? Esa es la razón. Ponernos ahí. Y empezaríamos. Bueno, no un consejo, sino más bien todo lo contrario, un anticonsejo, lo llamaría yo. Hay mucha gente que pues ya sea por falta de experiencia o por llamar la atención en internet o por lo que sea, pierde el tiempo
realizando aquí una muesca antes de pasar a cortar con la sierra. Es decir, cogeríamos un formón, resaltaríamos la línea del cuchillo que ya tenemos y luego haríamos aquí una incisión pequeña con el formón. Hay un pequeño cortecito, todo en la línea del espaldón, con lo cual lo que conseguiríamos es simplemente tener aquí, esta es nuestra pieza, esta es la línea del espaldón, entonces cortaríamos aquí como una V, entonces en esa especie de V iría la sierra, ¿vale? Que encaje ahí. Yo lo veo una pérdida de tiempo, realmente. No, es algo que a mí no me gusta nada, pero lo he visto practicar muchas veces. Hacer ese cortecito. Es que no le veo ningún beneficio. Excepto cuando a lo mejor empiezas de cero, no tienes nada de práctica con la sierra, bueno, pues a lo mejor este paso sí ayuda y también ayuda a practicar y a entender más las herramientas. Pero cuando sabes usar medianamente la sierra, pues lo veo una pérdida de tiempo, porque igualmente tú esa línea la vas a tener que repasar con el formón, la vas a tener que cortar limpiamente más tarde. Entonces no le veo adelanto, incluso lo veo hasta perjudicial, porque si nos acercamos a esa línea ya no es que estropeemos la línea en la cara, sino que podemos estropear la línea en los cantos que no los tenemos tan controlados, ¿vale? Entonces yo prefiero directamente el corte sobre la madera. Con el pulgar me ayudo para colocar la sierra y con la uña del índice me sirve, si acaso, de apoyo para que la hoja se quede en ese punto que quiero. Entonces yo lo que hago es dejar un margen de medio milímetro o un cuarto de milímetro, de unas centésimas de milímetro desde la línea del espaldón, para luego eso de un solo corte hacerlo limpiamente con el formón, como veremos más tarde. Bien, una vez que tenemos la entalla ahí, que ya la sierra ha entrado en la madera y ha creado ese canal, observar también que estoy cortando desde el lado alejado con la sierra inclinada, una leve inclinación, ¿vale? Y voy hacia mí, no al revés, no corto desde aquí y voy avanzando, que sería así, no, de atrás hacia nosotros, que es la mecánica de las herramientas japonesas. Ahí. Con esta mano hago pinza entre el tope y la pieza y aquí no se mueve nada. Vamos dando pequeños cortes sin profundizar. Lo que queremos es avanzar toda la línea de la cara, que es el corte difícil porque es más largo, ¿vale? Eso sí, nos tenemos que ir asomando un poquito por aquí, por esta parte que no vemos la línea del espaldón en el canto, para ver que no se nos desvía la sierra y también que no nos pasamos y mordemos la espiga que hemos marcado. Tenemos que ir soplando, porque si no, no vemos la línea del espaldón. Tenemos que ir avanzando hacia nosotros. Cuando ya hemos llegado a cruzar, hemos conseguido cruzar toda la anchura de la pieza, entonces ya los movimientos con la sierra son más largos. Y ya la sierra va horizontal, paralela a la mesa de trabajo, ya no hacemos un ángulo, ¿vale? Ahí vamos vigilando. Que la hoja
vaya sola, que la hoja no se nos doble hacia los lados, que vaya recta, ¿vale? Ahí y ahí. Ahí hemos llegado a los dos puntos. Ahí estaría. Revisamos. Vale. Hacemos lo mismo por la otra cara. Unos pequeños consejos para quienes empiezan y bueno, tienen menos práctica. Como decíamos, la línea del espaldón la vamos a poner hacia el lado de la sierra donde tenemos la vista, eso es lo ideal. Bien, si contamos con una lámpara, va a ser de grandísima ayuda enfocarla a esa línea del espaldón, del cuchillo que hemos hecho, para ver mucho mejor y con más claridad el corte que va haciendo la sierra. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, las hojas de las sierras y los serruchos generalmente están pulidas hasta cierto grado como para reflejar la madera, ciertamente. Entonces, cuando nosotros colocamos la hoja de la sierra sobre la pieza a cortar, el reflejo de la madera en la sierra nos va a permitir ver si estamos cortando perfectamente a 90 grados, porque las líneas en el reflejo, si giramos la sierra en este sentido, se van a doblar. Entonces, cuando vemos que las líneas en el reflejo están alineadas con la pieza real, es una manera muy eficaz de ver que el corte lo estamos haciendo correctamente y perfectamente perpendicular. Ahora, después de los espaldones, lógicamente vamos a cortar la línea de las cachas, las paredes de la espiga. Para ello vamos a utilizar la misma técnica que con las colas de Milano, es decir, el serrado vertical, porque esa es la mecánica más adecuada para la geometría en los dientes de las sierras japonesas. Tanto así como si fuera en el suelo, así. Es como mejor funcionan, están diseñadas para ese tipo de corte. Ya lo hemos repetido muchas veces. Si sujetamos la pieza vertical en el tornillo de banco y usamos una sierra japonesa de esta manera, eso es un despropósito total. Aparte de que no está diseñada la herramienta para trabajar de esa manera, estamos yendo como a contracorriente respecto del diseño de la herramienta, pues se pueden producir un montón de problemas. Lo primero, vibración, rotura de dientes, desviación del corte seguro,
la hoja se dobla fácilmente, se recalienta. Bueno, en definitiva, problemas porque no está pensada para usarse de esa manera. Entonces, nosotros, para hacerlo cómodamente y hacerlo de pie, en lugar de hacerlo en el suelo, pues colocamos la pieza a una altura adecuada. Yo me valgo de la L que nos sirve de transferencia en las colas de Milano, es un utillaje, un accesorio del taller que es muy bueno para muchas cosas. Entonces, de esta forma ya tengo mi posición. Voy a utilizar una Ryoba de 210 milímetros porque de los modelos de sierra que tengo es el que tiene el diente de un tamaño más adecuado para la sección que vamos a cortar. Debemos pensar que vamos a cortar todo esto, entonces es bastante cantidad, es como algo gordo. No es lo mismo atravesar esta cantidad, ¿verdad?, que atravesar todo esto. Entonces aquí necesitamos un diente un pelín más grande, sin ser muy grande, pero un pelín más potente para poder avanzar. Si usamos una sierra con un diente muy pequeñito, pues lo que va a pasar es que aparte de tardar más, nos vamos a cansar y vamos a perder el control y va a salir peor el corte. Entonces también a veces la eficiencia va relacionada con la precisión. Primero realizo el corte donde el desperdicio cae a la derecha de la sierra y la línea del gramil que hemos marcado queda hacia la izquierda de la sierra, donde estamos, para que se vea perfectamente, para que la tengamos a la vista controlada y no al revés, no cortar en este lado que tapamos la línea. Para la otra línea de corte le giraremos la pieza. Entonces, esto aquí, bueno, si no nos encontramos cómodos manteniendo la pieza suelta, pues le ponemos un sargento y no hay problema. La costumbre es hacerlo sin sujetar nada porque eso pues nos va a dar velocidad. Empezamos con los dientes de atrás, situándolos al lado de la línea, pero dejando un pequeño margen de eso, medio milímetro o un cuarto de milímetro. Los dientes de atrás son más pequeñitos, entonces inician la talla más fácilmente. Empezamos con un ángulo bajito de la sierra, ¿vale?, tirando a paralelo en el canto. Damos unos cortes pequeños, un movimiento corto de avance, y cuando ya tenemos la entalla, entonces ya fijamos la pieza con nuestra mano y ahora sí, ahora vamos cambiando el ángulo, siempre sin hacer fuerza, solamente dejar que la sierra se deslice, Los dientes están tan afilados que la punta ya va a arrastrar la madera sin problema. Si intentamos empujar la sierra, pues lo que va a pasar es que tengamos problemas y salga mal el corte. Ahora ya vemos que cambio el ángulo, ahora estoy más o menos a un ángulo de 45 grados y ya utilizo toda la hoja, principalmente los 2/3 delanteros, que es donde están los dientes más grandes. Y vamos avanzando. Cuando llegamos con los dientes al final del canto, de la línea en el canto, pues ya vamos cambiando el ángulo y vamos poniendo la sierra más vertical para cortar el resto que nos quede. Tenemos que ir cambiando la posición del cuerpo también.
que ir vigilando por abajo que no nos desviemos de la línea de marcaje. Eso lo controlamos todo con estos dedos y con el mango, no con la hoja. Con los dedos giramos el mango y es el mango el que dirige realmente el corte. Cuando ya hemos avanzado un poquito por abajo, no terminamos el corte. Le damos la vuelta a la pieza y lo terminamos desde el otro lado porque es muy poquito y ya, como tenemos hecho todo el corte, no importa que tapemos ahora la línea del gramito, porque ya no, digamos que no nos hace tanta falta. Ahora tenemos que mantener la sierra completamente vertical, no hacer un movimiento de péndulo, porque entonces el centro se queda sin cortar y no terminamos. Tenemos que mantenerla vertical, recta, hasta que el desperdicio salga solo. Ahí. Y ahí cae. ¿Vale? Hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora la giramos igualmente.